Bueno, mi nombre es Mari Carmen Cabello Fernández. El 26 de agosto de este año cumplo 51 años de edad. En el año 2010 cometí un delito contra la salud pública. Transportaba 12 kilos de cocaína desde Perú hasta Madrid. Por este delito me cayeron 7 años de condena. Mi primer y único delito. O sea, puedo deciros que delictivamente mi carrera profesional es de horas. Hoy me encuentro aquí, como ya sabéis, ya he grabado algún otro podcast y lo que quiero hacer es denunciar toda la corrupción que hay a nivel de... y decir la verdad sobre todo, ¿no? De lo que son las cárceles españolas, que ya está bien de plantearlas y exponerlas como que son hoteles cuando en realidad no tiene nada que ver con la verdad. Que actualmente, según Google, soy la mujer fugada de las cárceles catalanas más buscadas, un cartel que es totalmente falso, y es ahí cuando entro a denunciar y a investigar la corrupción y todo lo que mueve el dinero público dentro de las cárceles. Y mi entrada en prisión fue con mucho miedo. Entré en Picassent, en la cárcel de Valencia, entré como preventiva y estuve 18 meses. Me pensaba que la cárcel sería mucho peor a nivel reclusos, ¿vale? Lo típico que sale en las películas, que te hacen, que son todos muy agresivos, y la verdad es que en ese aspecto no tiene nada que ver. Es verdad que hay reclusos que son conflictivos y reclusas que son conflictivas y que son muy jodonas, pero no es como en esto de que no puedes ir a la ducha porque te vayan a hacer, no puedes ir. A ver, hay casos, los hay, pero no. Y recuerdo que yo en principio iba muy cabizbaja, porque claro, cuando vas con miedo, y yo me destinaron a un módulo que era en la unidad de penados, a un sitio preventivo, porque no había espacio en preventivo, que era mixto, mujeres arriba y hombres abajo. Y las mujeres teníamos que subir, o sea, cuando llegué, conforme vas entrando, lo que te hacen, ¿no? Cacheos. Otra cosa que me parece que dices tú, ostras, vengo de estar 7 días en los calabozos, ¿vale? ¿Qué necesidad hay que me hagáis un...? Yo entiendo que tengan que llevar un control, y una cosa por todas las cosas que entran en prisión, pero ¿qué necesidad hay, no? Los controles tan exhaustos que te hacen de esas formas de desnudarte, las fotografías que te hacen, y ahora te ponte así, hostias, tío, vengo de un calabozo de estar 7 días. Tú ya, ahí es como que, ahí te demuestran un poco que has perdido el ser tu esencia, el ser tú ya no depende de ti, ya depende de otra persona, ¿no? Pero en el aspecto de los internos, lo que te estaba diciendo, yo pensaba que iban a venir todos como en plan muy, muy agresivos, muy rollo película, y no, diría que lo contrario, que incluso te encuentras reclusos que lo que hacen es decirte, oye, si te puedo echar, reclusos o reclusas, ¿no? Aunque después vayan al cuello, en principio cuando tú llegas no es tan malo como te lo pintan. Si tú no tienes dentro de la cárcel ni problemas de drogas, porque en la cárcel entra droga, tú no tienes problemas de chivarte y vas a tu rollo, la cárcel lo peor que tiene es que, como una cárcel que era lo que para mí todo era normal, porque yo estaba cumpliendo un castigo y entiendo que cuando cometemos un delito tenemos que pagarlo, tenemos que asumirlo y pagarlo, pues yo para mí era lo normal. No había malos tratos físicos, es verdad que no, sí había abuso de autoridad, pero malos tratos físicos no había, por lo tanto yo entendía que era lo normal, ¿no? Y ya te digo, cuando fui subiendo la escalera ya dije, levanta la cabeza, Mari Carmen, porque si no, a ver lo que pasa. Y bueno, dentro de la oscuridad del túnel en el que te metes, no es lo que nos quieren mostrar tampoco. A ver, la comida. Si yo te digo que en España se están pagando aproximadamente 100 euros por interno diarios, y que esto viene a ascender a casi 3.000 mensual,
y evidentemente si lo multiplicamos por 12 te sale la cuenta por preso o presa, lo que es la comida, evidentemente es como debería ser una comida buena, ¿no? Porque, o sea, te están proporcionando, estamos pagando un dinero que se entiende que tú tienes que tener buena comida, la comida en la cárcel es zafarrancho, o sea, en la cárcel la comida es mala. Higiene, donde he visto yo más cosas asquerosas, y aunque suene la palabra, ha sido dentro de la cárcel. La higiene no existe dentro de la cárcel. Todo el método, el modo de reinserción que se supone que están empleando las cárceles españolas, no sé, porque incluso en el tema de médicos, de salud, los internos, muchos no tienen o sea, que tú me dices, que yo te puedo decir, vale, para mí en un primer momento era lo que me merecía, ¿no? Si no tengo un médico me jodo porque he cometido un delito. Si no tengo buena comida me fastidio porque he sido yo la que lo he hecho mal. Si no tengo donde moverme, me aguanto, he sido yo la que lo he hecho mal. Cuando viene mi de esto de decir, no, espérate, esto no es justo. Cuando yo me doy cuenta de lo que yo estoy viviendo y lo que se está pagando por cada interno que hay dentro de las cárceles. O sea, higiene pésima, espacios muy reducidos. Actualmente en España las cárceles están limitadas, o sea, tienen demasiada gente y en un espacio donde según el código penitenciario, si a un interno le pertenece 4 metros, por decirte algo, para descansar, para su tiempo de descanso, las cárceles ahora lo que te están proporcionando es 1 metro por interno, ¿vale? Para que te hagas una idea. O sea, yo aquí es donde he visto más, o sea, yo me he llegado a encontrar cucarachas en una bandeja de comida. No son pocas las cárceles en las que he estado. O sea, la cárcel de menos higiene a niveles de sábanas, colchones, colchones quemados, super usados. ¿Sabéis que aquí en la cárcel todavía existe el protocolo de sarna, no? ¿Por qué hay protocolo de sarna aquí en las cárceles? ¿La sarna de dónde viene? De la falta de higiene. Es tan sencillo como eso. Por eso cuando quieren decir que las cárceles españolas son hoteles, no, señores, esto está... Lo que sí es verdad que aquí en España todo se compra y todo se vende. Encuentro la primera noche que la paso en la cárcel de Guarrás con que eso es un mercadillo. En esos entonces era donde cumplían tercer grado tanto hombres como mujeres. Todos los hombres que salían de la Modelo en tercer grado iban al centro penitenciario de Guarrás, que es súper pequeño y tenía un departamento de hombres y todo de mujeres. Entonces me encuentro con que día tras día lo que hay dentro es un mercadillo de cosas robadas que los internos, bueno, pues que decían que salían a trabajar y que tal, entraban con este tipo de... Yo era la primera que compraba, no voy a decir que no, de las cosas que vendían las otras internas, donde se fumaba de todo tipo de drogas, donde ahí no había ningún tipo de control ni nada. En esta cárcel, como no consiguió regresarme a la segunda parte como ellos pretendían, porque el juez no se los permitió, yo hice un viaje mal hecho por mi parte, porque yo en uno de los permisos me fui, estando en tercer grado, hay una semana al mes en el que tú no acudes a dormir al centro, que son los permisos penitenciarios. Yo pregunté a mi abogado si yo podía ir a Palma de Mallorca, que en aquellos entonces el que era mi marido estaba allí, y a visitarlo. Mi abogado me dijo que sí. Como a mí la cárcel en ningún momento me informa de que cualquier movimiento que dé tengo que ponerlo en conocimiento de la cárcel, si vas aquí, si vas allí. Bueno, pues yo me enfermo allí, soy yo la que llama a la cárcel, la que proporciona la información, la que me vengo desde Palma de Mallorca en muy mal estado, porque yo estuve allí incluso con suero y demás, en el barco y demás, y bueno, nada más que llego al centro, sin pensárselo y sin nada, me hacen una regresión automática abajo a un culo. Después, con los años, me he enterado que ese hecho a mí me consta como fuga en esa cárcel. Entonces, entre lo que vi dentro
Lo que hicieron conmigo, lo del cartel y lo de todo, creo que se lleva la peor cárcel por goleada. Por goleada. Una de las peores acciones que he visto dentro de la cárcel fue en Picassent, estando de preventiva. Yo hacía de ordenanza médico, estaba a cargo de las chicas que se ponían enfermas. Y bueno, en las cárceles siempre hay trapicheos de pastillas, intercambian por tabaco o por algo del economato, la propia medicación. ¿Qué pasa? Que la que es drogodependiente se dedica a ir comprando pastillitas para pillar su pelotazo, porque hay medicaciones muy heavy. ¿Qué pasó? Que hubo una interna, lo que no sé yo si fue por error de preparación de medicación o porque la interna realmente sabía. Me extraña mucho que la medicación de la otra interna fuera el Atalás, en plan, esto, ¿no? De decir, como receta. Entonces creo que pudo ser un error al entregar la medicación. Total, que estas dos mujeres se tomaran esta pastilla, que esta pastilla lo que hacía era totalmente lo contrario. En vez de coger el pelotazo, era una pastilla que limpiaba. ¿Qué ocurría? Las dos tomaban metadona. Cuando se tomaron la pastilla, empezaron a entrar en mono por cuestión de horas, minutos, o sea, ¿sabes? Primero horas, luego media hora. O sea, pasaron de estar en un estado normal a empezarse a sentir mareadas, a empezar con vómitos, diarreas, a no poder mantenerse en pie, escalofríos. Todo esto era... ¿Cómo hubieran solucionado esto? Evidentemente, si le hubieran dado un poquito de metadona, porque ellos sabían que... pues esto hubiera cesado. Pero, como las cárceles de España son tan buenas, decidieron castigarlas. ¿De qué manera? Las tuve que cuidar yo en el Chabolón. Las chavalas pasaron el mono. Tuve que pasar toda la noche consolándolas de dolor, cambiando pañales, metiéndolas en la ducha, cambiando sábanas. Cogía las sábanas, ya llegó un momento que yo cogía las sábanas llenas de heces, las metía en bolsas de basura y hice un carro se le llama cuando tú cuelgas una cuerdecita o algo. Yo por ejemplo tenía vendas, en mi chavo tenía vendas por el tema de las chicas, entonces yo cogí una venda gorda, iba haciéndole nudos a la bolsa de basura y tirándola entre las rejas, metía las sábanas para que cayeran, para que el olor, a mí y a mi compañera tampoco, lo que era el olor y todo, nos afectara tantísimo, ¿no? Y bueno, las chiquillas pasaron una noche que os puedo decir yo que fue terrorífica para ellas. Yo nunca había visto un mono en esencia. Tuve la desgracia, tal vez la suerte para ellas, de que yo estaba en ese momento allí, porque si no, no sé quién hubiera podido hacer ese trabajo, porque entiendo que, ya que en ese momento estaba yo que me ofrecí, pero las demás reclusas no estaban dispuestas a hacer el trabajo que yo hacía. Y bueno, vi unas condiciones infrahumanas, vi que incluso les podía haber llegado a pasar algo, porque tú nunca sabes. Yo no soy doctora, yo no soy médica, entonces yo ante esos temblores, esos, porque botaban de las camas, ¿sabes? Era una cosa, temblaban, pero era era súper exagerado. Piensa que a mí me dijeron de atarlas y yo dije, no, matarlas no las voy a atar. O sea, ya me apañaré yo a veces las agarraba, pues eso, ¿no? Cuando las duchaba, porque entraban, el temblor es mucho frío que les entra también. Entonces, claro, yo muchas veces pues hacía el calor corporal, me acercaba a ellas para darle calor corporal y demás. Y bueno, y siempre lo que te digo, eso para mí me quedó de por vida. Y las chicas, recuerdo que 2 días después, cuando fui a entregar la medicación al módulo, una de ellas estaba en la garita de los funcionarios y al abrirme la puerta gritó, mira, ella es el ángel. Entonces para mí esa fue una de las cosas más crueles que he visto, muchas, ¿no? Porque hay más, ¿no? Pero esa ha sido la que más me ha impactado y que considero que tampoco era necesario cortar. Es más, un trapicheo en el patio tú no lo vas a cortar así. Tu obligación dentro de una institución no es darle a un interno un medicamento, porque tú ya sabes lo que va a pasar. Para eso está el personal sanitario, que lo que tiene que hacer es ir llamando interna por interna e irle proporcionando su medicación y que se la estén tomando delante del médico. Entonces, ese castigo sobraba para ellas y sobraba para mí. Los peores casos que he visto dentro de las cárceles, voy a poner, vale,
Había un matrimonio, esto fue en la cárcel de Picassent. Una mujer estaba con su marido, estaban los dos en la cárcel de Picassent. Estaban sentenciados a bastantes años, evidentemente, porque bueno, ella lo que hacía era, cuando a su señor marido se le apetecía, cogía a sus hijas, menores evidentemente, niñas, se las preparaba, se las duchaba, se las arreglaba para que el señor hiciera lo que le diera la gana con cualquiera de las dos, tenía dos hijas. Creo que a una de ellas no sé si murió o la dejó en muy mal estado. La cuestión es que este matrimonio, dentro de la cárcel, pese a todo lo que habían hecho, la mujer estaba súper enamorada de él y ellos comunicaban todos los fines de semana y ellos tenían sus vis-a-vis íntimos y ellos tenían su relación en vez de fuera, dentro de la cárcel. Tenemos también a Mercedes. Mercedes fue una chica que también estaba en Picassent, en Valencia, que tiró a un bebé, a su hijo, recién nacido, por la ventana. Aparentemente dice que la juzgaron y la metieron en la cárcel porque no tenía ningún tipo de problema mental ni nada. O sea, nada que ver. Cuando tú te ponías a hablar con ella te dabas cuenta que no estabas hablando con una mujer, estabas hablando con una mentalidad de niña, psicopática evidentemente, una mentalidad psicópata, de una niña psicópata, pero que no se relacionaba para nada con su edad, ¿no? Y bueno, y la tenían ahí, que realmente no es el sitio, considero yo, donde tiene que estar una persona de estas características, sino que al contrario, debería de estar en un sitio donde vigilarán el problema mental que tiene. Es más, esta mujer está claro que son personas de las que te estoy hablando que no son resentables. Luego tuve la ocasión, coincidí con Candy, la asesina de Badú. Bueno, esta chica, todos sabéis, no sé si sabréis, que estaba, incluso llegó a enterrar a un empresario, su vida fuera en el exterior, junto a su pareja. Ella quedaba mediante Badú, quedaba con unos empresarios, con hombres con dinero, ¿vale? Empresarios o gente con dinero. Y bueno, al final, cuando ella quedaba con ellos, aparecía el novio, desvalijaban al señor y tal. Y al último incluso lo enterraron vivo, que ellos pensaban que estaba muerto y lo enterraron vivo. Esta mujer es increíble porque dentro de la cárcel, lo que hablamos de las cosas que pasan en la cárcel que no deberían de pasar, ella tenía comunicación con muchísimos internos. Ella, si no tenía comunicación con 20 internos, no eran con ninguno. Y lo que les pedía a cambio de carcharse con ellos, de salir y verse con ellos en algún acto de teatro y demás, era pues eso, que le mandaran su peculio y que le mandaran comida, que le mandaran cosas del economato, ¿vale? Estaba haciendo lo mismo dentro de la cárcel que hacia afuera, lo que evidentemente dentro de la cárcel dudo mucho que cogiera a uno y lo matara. ¿Qué presas tienen más privilegios dentro de la cárcel? Bueno, a ver, te diré que dentro de la cárcel cualquier presa que tenga un estatus o tenga una posición económica buena, pues tiene privilegios, ¿vale? Hablamos de presas políticas, malversación, toda esta gente, pues tienen privilegios porque tienen la posibilidad de pagar siempre a alguien para tener cosas que otras no tienen, ¿no? O ya no porque para pagar, sino porque conocen piensa que todo este tipo de delitos son gente que se mueven con funcionarios y tal, entonces se conocen, ¿vale? Te hablo de lo que son políticos, ya como te he dicho, y cosas así. Luego ETA, las mujeres que pertenecen a la organización de ETA, no es que tengan privilegio, y voy a explicar por qué digo que no es que tengan privilegio. Tienen el privilegio de que ellas tienen el periódico todos los días del País Vasco. Yo lo veía como un privilegio, pero es que no es un privilegio, es un derecho, ¿vale? El preso tiene derecho a la información de lo que está pasando en su país y sobre todo de tu comunidad. A todas las presas de ETA y presos de ETA, a ellos les reparten el periódico. Ahora ya no, porque ya están todos en el País Vasco, pero cuando estaban repartidos por España, cuando yo la prensa que tenía a mi poder estaba caducada hace 2 años, ¿vale? A ellas les venía semanal su prensa del País Vasco, cuando he coincidido con ellas. Y yo decía, joder, privilegios, no son privilegios, sino que ellas saben perfectamente cuáles son sus derechos.
Y la cárcel sabe perfectamente qué es lo que le puede negar y qué es lo que no le puede negar. Porque tengo que decir también que la organización ETA tampoco son chicas que ni idolatren los funcionarios por el tipo de delito que han cometido, no están bien vistas tampoco dentro. Pero sí que es verdad que exigen, tienen los mejores privilegios. ¿Por qué? Porque como tienen derecho al trabajo, ¿a quién le dan el primer trabajo? A una chica que pertenece a la organización de ETA. ¿Por qué? Porque no se van a buscar la mano de... Tú tienes la obligación de darme un trabajo con este método que estás utilizando. Lo que te he dicho, la comunicación. Entonces tú mirabas y decías, coño, ¿por qué ellas tienen privilegio y las demás no? Es por esto, porque ante la ley, la cárcel tiene que cumplir una serie de requisitos, una serie de pautas. Supuestamente con lo que se está pagando te tiene que proporcionar el poder lucrarte de estudios, de enriquecer un poquito tu cultura y demás, y sobre todo de poder trabajar para poder mantener, habemos muchas madres que tenemos muchos hijos fuera, ¿no? Pues poder mantener a tus hijos o mantenerte incluso tú. Las cárceles eso no lo tienen. Hay muy pocas cárceles. Vamos, te pongo un ejemplo. Una cárcel, un módulo de mujeres, de 200 mujeres pueden trabajar 6. Con los hombres pasa exactamente lo mismo, ¿eh? Legalmente una cárcel tiene el deber de proporcionarte un trabajo. ¿Cuántas cárceles hay en España que tienen la posibilidad de ofrecerte un trabajo? Muy pocas. ¿Cuántas cárceles hay en España que tienen la posibilidad de darte el de esto cultural que dice que te dan para si tú te quieres enriquecer, sacarte una carrera? Te lo ponen todo en Cuenca. Muy pocas, muy pocas. Es más, yo te digo, había una chica en Sevilla que ella había entrado por un problema bancario y que quería estudiar y no le encontraba el sitio. Le pusieron una silla en el de esto de actos, que era salón de actos polideportivo, lo tenía todo mezclado, y ahí en una esquina, para que pudiera estudiar, ahí la dejaban estar mientras estaban las horas del patio. ¿Vale? Entonces, privilegio, lo que te digo, son gente que tiene dinero o que tienen conocidos dentro. Y sobre todo lo que me impresionó mucho era lo de ETA. Yo decía, pero coño, pero esta porque y esta porque tienen el trabajo, y esta porque tienen, coño, por eso, porque sabían que tenían derecho. Y ellos saben a quién se lo pueden hacer y a quién no. La mejor compañera que he tenido dentro de prisión es Victoria Penilla, la alcaldesa de La Mula. Bueno, esta mujer estaba por un tema de corrupción también, de supuesta influencia bueno, esta denuncia que hay tan típica ahora ante todos los políticos, ¿no? Bueno, pues a esta mujer le cayeron 12 años. Yo tengo que decir de esta mujer que lo que tengo claro, no sé cuánto dinero llevaría a su pueblo, no llevaría, cómo lo haría o lo que no haría, pero que era una mujer que no le haría daño jamás en la vida a nadie. Primero tuvo los santos ovarios de presentarse en una cárcel como la de Zuera, que es de las peorcitas que hay de mujeres, cuando ella podía perfectamente haberse presentado en otro sitio, ¿vale? Y haber tenido... entonces era una mujer que siempre miraba por la otra persona, o sea, porque por la que estaba en peor estado. Siempre quería ayudar a la indigente, porque es que, como te digo, dentro de la cárcel, si no te mantiene tu familia, lo pasas muy mal. Pues esa mujer siempre estaba ahí para ayudar a la que estaba enferma, ¿vale? Fue la persona que yo dije, Dios mío, ¿hasta qué punto es tan grave lo que ha hecho esta mujer como para que la tengan aquí y le haya caído una condena de 12 años? Porque era una mujer, o sea, es una mujer, yo tengo conocimiento que todavía está allí, pero es una mujer altamente humana, de las pocas personas que he visto que de los beneficios que ha tenido, porque ella ha tenido beneficios en la cárcel, porque no olvidemos que estaba en la cárcel de Zaragoza y que era alcaldesa de un pueblo de Zaragoza, por lo tanto la conocían muchos funcionarios, como le he dicho y demás, y siempre, pues oye, que si le traían jamoncito, que si le traían no sé qué, que si le traían no sé cuánto, era incapaz de callárselo para ella misma y lo compartía con el resto de reclusas. Y la verdad es que tengo que decir que que es la mejor por cómo era interiormente.
primer conocimiento de la corrupción que existía dentro de las cárceles es a través de mí misma. Alguien que me conocía me dice, tú vas a salir a la cuarta parte porque yo tengo un conocido dentro de las cárceles catalanas y tú vas a salir a la cuarta parte. Y fue así. Yo salí, me dio su palabra. En un primer momento no lo creí, porque no creía que la libertad fuera algo que se pudiera comprar, pero evidentemente así fue. Yo a la cuarta parte pues obtuve el tercer grado y fui a parar al centro penitenciario de Huarrás. Y ahí es donde ya veo, o sea, ya es cuando se empieza a destapar la corrupción, empiezo a ver la corrupción por todos lados. Como te he mencionado ya anteriormente, ya esta cárcel lo que hace cuando yo llego, me imputa, recurre mi sentencia, me constan 2 fugas en esta cárcel que judicialmente no constan en ningún lado, ¿vale? Esta cárcel proporciona a un periódico mi foto, porque como ya he dicho, es verdad que hice un acto de no presentación. Y es donde yo veo que los 2 años que yo llevaba, no era yo la única persona que no había conseguido ascender del tercer grado, sino que yo me estaba rodeando de los mismos compañeros con los que yo entré. Y entonces cuando yo me doy cuenta digo, ay leche, si lo que aquí pasa en Cataluña es muy fácil. Yo te doy la cuarta parte enseguida, porque como tenemos las cárceles así, te doy la cuarta parte enseguida. Pero como a mí el Estado me está pagando mientras tú estés en tercer grado, tú te vas a comer la condena completa en tercer grado. ¿Vale? Estamos hablando de corrupción a niveles de que se compran permisos penitenciarios, independientemente del delito, lo importante es tener dinero. A esta gente no les importa si están soltando a un violeta, si están soltando a un psicópata, les da igual. Lo que les importa es lo que vale un permiso, lo que vale un grado y lo que cuesta, y aquí está todo metido. Aquí hay jueces de vigilancia penitenciaria involucrados, ¿vale? Aparte que es que yo lo he visto, Concha, es que lo he visto, o sea, lo he vivido. Yo he visto una interna de la Junta de Tratamiento, por ponerte este ejemplo, ¿vale? Había una interna, no voy a decir el nombre, la Junta de Tratamiento le denegaba todos los permisos. Coño, una condena de 14 años, estaba pidiendo permisos. Estaba saliendo ya, porque claro, primero tuvo una condena más corta y luego cuando se le juntó eran 14 y no le cortaron los permisos, y decirle a la interna, me cago en este papel, ya mi juez me lo arregla, y a los 20 días venir un permiso aprobado por el juez de vigilancia. ¿Entiendes? O sea, que no es algo que se inventó la interna o no, es algo que se ha vivido y que te das cuenta de que dices tú, ostras, hasta este punto llega la corrupción que tampoco están teniendo en cuenta. ¿Qué crees que ha pasado en Barcelona? Tú te ponías enfrente de la cárcel de Huarrás, tú veías ahí lo que salía cada mañana, y si salíamos, te voy a poner, por ponerte un ejemplo, vamos a poner que salíamos 200, ¿vale? Que nos fuéramos a hacer curso y cosas legales, habíamos 50. Los otros 150 salían a delinquir y por la noche iban a dormir a la cárcel. Y aquí no pasaba nada. ¿Vale? Estamos hablando de corrupciones en las que yo he vivido falsificación documental de documentos públicos. O sea, a mí me han hecho una valoración cuando yo trabajaba 70 horas semanales y me han puesto en la valoración para mandárselo a la Generalitat conforme que yo no trabajaba, como que estaba en paro. O sea, unas cosas que dices tú, ¿cuál es el único objetivo de las cárceles? Pasa una cosa, porque hay corrupción. Si tú a un preso le pones precio, hay corrupción. Si tú a un menor le pones precio, hay corrupción. Si tú a un anciano le pones precio, hay corrupción. Y hay más corrupción si los que se tienen que encargar de vigilar que eso funcione, no lo vigilan. Esto más, soltamos 1.600 millones de euros al año y aquí no pasa nada. Y escúchame, y si los matan, se mueren, si tienen médicos, si comen, si no comen, a nosotros nos basta con salir en la tele y decir las cárceles son hoteles. No, lo que estamos en un sistema muy corrupto y evidentemente las cárceles
son paralelas a nuestro sistema. Estamos la población que somos libres y estamos la población reclusa. Y dentro se vive lo mismo que se vive fuera, más intenso. Si aquí actualmente estamos sobrepasados de inmigrantes ilegales, dentro de una cárcel pasa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que a la cárcel no le interesa que un inmigrante se vaya a su país, porque si no ya deja de cobrar. Te voy a poner otro caso. El caso de este que está en... El hijo del actor, el que descuartizó a... Mi familia me decía, ¿tú eres bruja? Yo no soy bruja. El padre tiró la toalla por el país donde estaba. En un principio el padre cuando, o sea, lo ha matado y lo ha descuartizado, o sea, yo creo que es el, ¿cómo se llama? El Sancho, ¿no? ¿Vale? Yo recuerdo que cuando le echaron la sentencia, cuando ya me enteré de que el abogado que había ido, el padre y tal, yo dije, buah, movida, a este no le cae la pena de muerte, a este le cae cadena perpetua. Y me dice mi madre, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Digo, le va a caer cadena perpetua. Y después van a mover cielo y tierra para traérselo para España. Y cuando nos demos cuenta, dentro de 10 años, tenemos a un tío que ha descuartizado a otro, que hay que tener la sangre muy fría, andando por nuestras calles, porque ha pagado. Y quien me quiera hacer a mí ver lo contrario, no lo va a conseguir porque lo he vivido. Y eso es lo que yo quiero que la gente se conciencie. Que aunque yo haya sido una delincuente, aunque yo haya cometido un delito, lo que yo denuncio es todos los delitos que están cometiendo las cárceles que están gestionando las personas que están gestionando las cárceles. Y que eso nos está afectando a todos. Eso, una mala gestión de el que las cárceles estén funcionando así afecta a los ciudadanos en su día a día. Porque si tú sueltas a 200 personas a delinquir todos los días a la calle y las acoges por la noche, tú estás colaborando para que esa población, en vez de disminuir, crezca. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda, que todo eso lo estamos pagando nosotros. Lo estamos pagando nosotros cuando en realidad estamos sufriendo, estamos en unos tiempos en los que España está a unos niveles de corrupción terrorífico y todo es por lo mismo. Porque todo en España tiene precio, todo. La libertad tiene precio. Económico. Bueno, pues el caso de Claudia, que es una chiquita muy joven, muy jovencita, que era una niña que debido a lo que le ha pasado a ella en la cárcel, su madre se ha sacado la abogacía. Estuve hace poco hablando con ella. La muerte de esta chica en el centro penitenciario de Guarrás en muy extrañas circunstancias. Las personas a las que se señala presuntamente con el dedo su mamá son 2 funcionarios que ya están imputados por delitos de agresión en la cárcel Modelo de Barcelona. Por lo tanto, ¿qué creo yo? ¿Puede ser verdad? Sí, puede ser verdad. El caso de Claudia, igual que el de Paco Belmonte, que no es de esa cárcel, pero que son casos que dices tú, coño, te hace plantearte, ¿no? Como una persona que está por sobredosis, cuando la familia lo destapa, está todo descubierto y está todo amoratado. Y no solo eso, sino que cuando un forense hace la prueba no tiene nada de droga en el cuerpo. Pero es que con esta chiquilla, ¿cómo es posible que una chiquilla que está en el estado que estaba ella, que avisa a su madre? Porque Claudia avisó a su mamá, mamá, fulano y mengano van a por mí. ¿Cómo puede ser que unos funcionarios que ya están imputados por delitos de estas características estén trabajando en la cárcel? ¿Cómo puede ser que yo estuve el otro día en la cárcel de Guarrás, en la puerta, por Claudia, y que salga una interna de dentro, con el móvil a fumarse un cigarro fuera de la cárcel? Para que veas hasta dónde llega el tema de la corrupción y tal, a mí me contactaron de la tele por el tema este de Ana Julia, ¿vale? De que supuestamente, presuntamente, unos funcionarios le han proporcionado colonias, perfumes, incluso que ella quería un teléfono a cambio de favores sexuales. Les dije evidentemente a este programa, dije que yo no iba a testificar un caso así, primero porque lo dudo mucho,
porque no es una realidad que la mayoría de los funcionarios son corruptos. Los hay, pero no es una realidad que son la mayoría, hay muy poquitos. Y porque me parece muy triste que cuando yo les digo a la redactora del programa, no, ¿queréis que denunciemos las cárceles? Vamos a denunciar pues todo lo que estoy denunciando aquí. Las 3 televisiones, el programa de Sonsoles, Ana Rosa y algo de Jorge también, que han contactado conmigo, me han dicho que de ese tema no se puede hablar en televisión. ¿Vale? ¿Por qué no se puede hablar en televisión este tema? Pues porque es un tema que da miedo. Que da miedo y evidentemente no he ido porque han querido que diera mi versión desde una historia que me creaban ellos. Que yo confirmara que Ana Julia había sido víctima de los funcionarios. Y la verdad es que no voy a decir ni sí ni no, porque a lo mejor ha dado con 2 o 3 de los que hablo yo que son indeseables. No puedo decir tampoco que sea mentira, ahora sí te puedo decir que lo dudo mucho. Un funcionario muy rara vez se va a buscar un problema por liarse con una interna, porque si tú me dices que antiguamente cuando la prostitución estaba que para acudir a una prostituta te costaba un dineral, pero hoy en día, como todo el mundo sabe, cualquier hombre por 30 euros puede tener una prostituta en la calle. No se va a buscar ni su vida, ni su ruina, ni su carrera por una interna, y mucho menos de estas características. Bueno, mi consejo sería para las personas que entran en la cárcel que no entrarán. Eso es lo primero, que no hagan nada para entrar. Pero ya en dado caso que esté hecho y tengan que entrar, que lo lleven bien. Que no se tomen a los funcionarios de vigilancia como sus enemigos. Que van a ver, como es verdad, que las juntas de tratamiento, que se lo van a, o sea, que las van a intentar fastidiar al máximo, intentar pincharle al máximo, que entiendan que ellos tienen que llevar su condena lo mejor posible, porque a la cárcel lo que les interesa es que ellos estén dentro, y a ellos lo que les interesa es salir. Y en el momento en que ellos no lleven una condena como deben de llevarla, que es simplemente cumpliendo lo que ha sido a cumplir, intentando medicarte lo menos posible, que los entiendo, a todos los que se medican hasta los ojos, pero son medicaciones muy fuertes, son medicaciones que mentalmente no te dejan bien, y bueno, es algo y que sobre todo que intentan, dentro de las pocas posibilidades que te da una cárcel, que intenten distraer su mente, ya sea ayudando a otros, ya sea haciendo cromos, ya sea escribiendo su día a día en la cárcel, aunque no tengan mucho que escribir, como sea, pero que distraigan su mente, que lleven su condena lo mejor posible, y sobre todo, que si tienen algún acto ilegal dentro de la cárcel, que su familia no tenga miedo a denunciar. Que la gente tiene un concepto muy errado, ¿vale? Las familias muchas veces, porque cuando tú estás dentro, es verdad que si tú denuncias tienes represalias, pero las familias muchas veces no denuncian, y el que las familias denuncien ayuda al preso dentro, porque las cárceles no quieren ser denunciadas. No denuncias como la de la Ana Julia, no, denuncias reales de cosas reales, denuncias como las de Claudia, como lo de Paco, como todas las personas que son maltratadas de esa manera, eso sí que lo denuncien, pero sobre todo que los funcionarios que están ahí de vigilancia tampoco son nuestros enemigos, igual que y que no escuchen lo que les rodea, que intenten llevarlo lo mejor posible, repito, y distraer su mente y hacer meditación. Sobre todo que no cometan ningún delito. Eso es muy importante.